Atención, conductores inteligentes. ¿Buscas un auto que combine innovación, tecnología y estilo? Tu concesionario Maresa Center te trae la marca número 1, Chery. Descubre tu mejor tecnología y el diseño más avanzado en cada uno de nuestros vehículos. No solo compras un auto, inviertes en tu futuro con lo mejor del mercado. Ven a Maresa Center hoy mismo. Recibimos tu auto usado como pago y tenemos crédito inmediato. Te esperamos en nuestra red de concesionarios a nivel nacional. ¡Cumpleaños al viejo! Respeta, que es el jefe. Enviada por nuestro amiguito que llamó la semana pasada. Ahí no, este territorio es mío. ¡Ah! ¡Eso es mío! Ah, no, eso es mío. Oye, ¿por qué te oyes? ¡Es mío! Sí, es grotesco, pero así se dividieron por años el país, nuestro país. En este gobierno, estas repartidas caducaron. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho de la mañana con 5 minutos, lo anunciado, amigos. Vamos a abordar ahora el tema energético, este déficit de energía que tiene el país. Nosotros, los ecuatorianos, demandamos una cierta cantidad de energía y esa tiene que generarlo el país por diferentes vías: hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica, fotovoltaica. Lo cierto es que no estamos con la capacidad necesaria para atender la demanda y entonces nos vemos obligados como país a comprar energía, a comprarle energía a Colombia, como lo hemos venido haciendo, pagando muy cara la energía porque es de procedencia termoeléctrica la que nos vende Colombia y entonces esa se genera quemando combustible, cuesta el combustible, cuesta la transmisión de la energía, es decir, es un proceso caro, pero si no compramos, aunque sea caro, nos quedamos a oscuras porque no se alcanza a cubrir lo que se demanda diariamente de energía para las distintas actividades que tenemos como país. Por eso ha llegado la barcaza, esta Car Power Ship, que es una barcaza de origen turco que se contrató rápidamente por el Estado ecuatoriano. No vamos a analizar ahora la forma, la contratación o el aparente direccionamiento que en su momento se denunció. Lo que nos interesa es que lo hagan a precio adecuado, con la oportunidad que necesitamos los ecuatorianos. Esta barcaza ya se acoderó, ya se ancló frente a las esclusas, que es una estación terrena de energía en Guayaquil. Va a lanzar cable desde el mar y luego en tierra se va a conectar a esta estación terrena y la generación que obtenga, que está calculada será de 110 megavatios, pues se interconectará con las esclusas y eso entra al sistema nacional interconectado. Pero eso no es suficiente, nos falta mucha más energía. Los cálculos dicen que el Ecuador necesita algo más de 1000 megavatios porque atravesamos en este momento un periodo de estiaje que es ausencia de lluvias y las lluvias bajan el caudal de los ríos, que son los que alimentan las centrales hidroeléctricas. Y entonces la capacidad que teníamos habitualmente de generar energía eléctrica vía hidroeléctrica es más baja que el promedio. Todo esto nos ha afectado y claro, el gobierno está en búsqueda constante de solventar este hueco que tenemos. Este tema lo vamos a analizar con el ingeniero Sebastián Rivadeneira. Es experto en temas precisamente energéticos, tiene un posgrado en Ingeniería Eléctrica en la Politécnica Nacional, tiene un posgrado en Ciencias de Energía Mecánica también en la Politécnica, viene del Tecnológico de Monterrey con un diplomado en Gerencia Estratégica y tiene una Ingeniería Electromecánica en la Politécnica del Ejército, entendemos la ESPE. Estos son los pergaminos académicos que tiene el ingeniero Rivadeneira, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por habernos atendido. Buenos días, ingeniero Rivadeneira. Buenos días, Freddy, y a la maravillosa audiencia de Radio EXA, Radio Democracia.
Bueno, una de las cosas que tenemos que entender los ecuatorianos es que este problema es una grave crisis. O sea, todavía la ciudadanía no tiene verdadera conciencia, ni tampoco las autoridades. No logra dimensionar. O si lo tienen, lo ocultan. Porque en realidad el déficit de energía es de alrededor del 8%. Este déficit de energía comenzó a partir del año 2021, cuando creció la demanda de energía eléctrica y Coca-Cola Sinclair estuvo abasteciendo tranquilamente hasta más o menos el año 2020 de energía al país. Sin embargo, cuando empezó las operaciones de Coca-Cola Sinclair a finales del 2016, debió iniciarse la construcción de una hidroeléctrica de similares características en cuanto a tamaño, en cuanto a dimensiones. ¿Por qué? Porque del 2016 a la fecha seguramente ya estuviera operando y no estuviéramos pasando lo que hoy estamos viviendo. Entonces, el Ecuador no es autónomo, es decir, no tiene lo que le llaman la soberanía energética, sino que dependemos de, en este caso, Colombia. El 1.4%, el 1.2% lo va a proveer esta barcaza de 100 megavatios en cuanto a energía. Mientras el 1.2 de este 8 que usted dice. Sí, el 4% o aproximadamente 4.4% lo estará proveyendo Colombia a través de la red de Jamondino Pimampiro, que es una línea de 230.000 voltios, que tiene una máxima capacidad de 400 megavatios. Y no hay donde más. No hay donde más, entonces ese 2.4%. Bueno, hay contratos, ¿no? De generación térmica en tierra, me parece que en Quevedo, en Guayaquil. Ya, esos 241 megavatios estarán entrando en operación con mucha suerte en diciembre. Y los meses más críticos y duros para el Ecuador son octubre y noviembre. Entonces se estima, por demanda histórica de energía. Entonces se estima que en el mes de octubre, si hacen una correcta operación, pudiera el embalse de Mazar compensar esa falta de energía. Pero el mes de noviembre ya no. ¿Qué hacemos, doctor? Digamos, es un diagnóstico lo que usted nos da. De alguna manera ya conoce el país este diagnóstico, nos ha dado cifras, es un tema más técnico. ¿Qué hacemos? Ese es el problema que enfrentamos. Si queremos hacer una analogía, es como un padre de familia que necesita, no sé, $1,000 para sufragar todos los gastos de la familia y resulta que perdió el trabajo o el trabajo adicional que tenía y solamente llega a $600, $700. Evidentemente no le alcanza para salir el mes y eso es lo que nos pasa en materia energética. Sí, haciendo esta misma analogía, ese padre de familia primero debería dejar de hacer contratos caros que le perjudican al Estado. Por ejemplo, aunque la barcaza es muy necesaria y era urgente, lo que el país no sabe es que hay $42 millones en subsidios de combustible que el Estado va a invertir allí. Y los subsidios de combustible en esta generación que entraría en diciembre están aproximadamente entre 100 y 120 millones. Eso le beneficia a la empresa, dice usted, porque el combustible es subsidiado. El combustible subsidiado tiene que ser para la empresa pública, pero un combustible subsidiado para una empresa privada, eso lo va a determinar la Contraloría si eso no es correcto. De acuerdo. Pero más allá de si eso no es correcto, ese dinero pudiera haber sido invertido en la construcción de proyectos hidroeléctricos o la reactivación del proyecto hidroeléctrico Quijos de 50 megavatios que está abandonado varios años. O, por ejemplo, con los $281 millones que costó la importación de energía eléctrica de Colombia, se hubiese construido una central hidroeléctrica de características similares a la de Agoyán. Claro, pero no se puede comparar eso porque hay que tomar en cuenta el sentido de oportunidad. Una cosa es comprar energía solamente en la interconexión con Colombia y traerle energía acá al país, y otra cosa es invertir ese dinero que se invirtió en la compra de energía para construir infraestructura hidroeléctrica que nos va a tomar mínimo 2-3 años. Sí, pero lo que las autoridades han dicho que es falta de inversión, yo en realidad lo que veo es una falta de orden y planificación en la correcta designación de los recursos y transparentar los ingresos por tarifa eléctrica. ¿Qué quiero decir con esto? Por poner un ejemplo. Coca-Cola Sinclair
desde el año 2016 que entró en operación comercial hasta finales del 2023, ahorró al país $2.300 millones por la generación de hidroelectricidad mucho más barata, a 2 centavos del kilovatio hora, en lugar de quemar combustibles fósiles, que es lo que están dando hoy prioridad por ser algo inmediato. Pero si de esos $2.300 millones de ahorro se hubiese destinado una parte para proyectos de generación especialmente hidroeléctrica, la situación fuera totalmente distinta. Recordemos que hasta la fecha, hasta hace aproximadamente un par de meses, la demanda pico a las 7 de la noche era aproximadamente 4.550 megavatios. Para el próximo año está proyectado que llegue a los 5.000 megavatios de demanda máxima como potencia. Ahora, como energía también hay un crecimiento anual de aproximadamente el 5%. ¿Por qué? Porque las actividades que desarrolla el sector industrial, comercial, el crecimiento demográfico, obligan a que aumente el consumo de energía. Si es que existen los apagones, por supuesto que va a haber un detenimiento, inclusive quizás un retroceso en cuanto al Producto Interno Bruto, porque esto es algo peor que la pandemia. Definitivamente afecta a la producción. Absolutamente todo. Entonces, no se puede tapar el sol con un solo dedo. Las autoridades, deben inclusive hasta desincerarse y admitir que vienen los apagones. ¿Para qué? Para que con la debida anticipación las empresas distribuidoras planifiquen los cortes de energía de tal manera que el sector industrial tenga una restricción después de las 3 de la tarde, es decir, optimizar el horario de trabajo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y que no se vea, afectados sus procesos productivos, a pesar de que existen ciertas industrias siderúrgicas cuyos procesos son de más de 24 horas continuas. Entonces, sí debe haber una planificación y no una improvisación, porque esto lamentablemente también fastidia mucho a la ciudadanía. Esto es muy complicado, elaborar estos cronogramas de cortes, tomando en cuenta precisamente estas necesidades de producción del país, porque si bien todos vamos a salir afectados, la idea es que se afecte lo menos posible a los procesos productivos que generan recursos al país, y que, claro, en el tema doméstico nos lamentemos porque nos quitan energía, pero ese, puede ser el mal menor. Afectar a la producción, a la productividad del país es mucho más complicado y tiene más repercusiones. Repito, es muy difícil elaborar un cronograma de cortes tomando estas consideraciones, doctor. Depende del tamaño de la distribuidora. Por ejemplo, en Tungurahua, solo en la provincia de Tungurahua hay 15 subestaciones y aproximadamente hay unos 8 alimentadores, 6 alimentadores por cada subestación. Entonces, sí permite hacer los cortes inclusive por seccionamientos. Pero para el caso de la empresa eléctrica Quito, creo que tiene más de 50 subestaciones y son N alimentadores. Entonces resulta más complejo, necesitan más personal, pero creo que especialmente por las maniobras que hay que realizar. Pero yo creo que ellos sí deben tener identificados ciertas zonas industriales, tanto en el norte como en el sur de Quito, en donde, deberán ponerse de acuerdo con los empresarios para minimizar el impacto. Y también los empresarios tratar de adelantar el uso, la demanda mayor de energía en sus procesos productivos a horas de la mañana, donde no le tensan a la hora pico, donde hay más demanda, donde aprovechan para que no tengan corte en esas horas, sino ya cuando terminan lo más fuerte de su proceso productivo. Sí, y otra de las soluciones, por ejemplo, la empresa eléctrica Quito mantiene una central térmica, Gualberto Hernández, que viene trabajando muy bien, igual varias centrales hidroeléctricas, las cuales permiten abastecer parte de la demanda interna de cada distribuidora, pero el resto de distribuidoras se han quedado. ¿Por qué? Porque la LOSPE, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, no favorece la inversión de las distribuidoras en tema de generación como reserva técnica. Entonces hay ciertas distribuidoras que solamente consumen porque indican que ese es su procedencia, su naturaleza jurídica,
Pero si es que las distribuidoras hubiesen tenido la reserva térmica necesaria, seguramente no estaríamos hablando de estos problemas. Pero ahora con el anuncio de la segunda o tercera barcaza que llegue, posiblemente puedan superar este tema de energía. Ahora el problema sería la potencia máxima que tendrían disponible, especialmente en las horas pico, y las reservas que vayan a tener en las horas valle. Claro, estamos hablando ya de una manera abierta sobre los apagones. ¿Cuándo cree usted que van a venir estos, basado en la experiencia y en su conocimiento técnico frente a la realidad que vive el país y la demora que existe en los procesos de contratación pública? Bueno, un proceso de contratación pública rápida toma 3 meses. Bueno, pero estamos en emergencia en el sector, ¿no? Pero aparte hay que hacer la instalación de una infraestructura hidrocarburífera, la cual no es nada sencilla. El transporte de combustible, recordemos que van a trabajar con búnker estos motores, pero los motores también tienen un factor de planta bastante limitado. Entonces estos motores solamente van a trabajar en los meses de septiembre a enero, que es cuando ocurre la mayor sequía. Pero también sí se prevé que es en noviembre, porque el embalse de Mazar y el embalse de la Central Molino podrían operar con sus reservas de manera óptima entre los meses de septiembre y máximo hasta octubre. Pero el momento en que Colombia deje de vender energía, así tengamos optimizado el resto, lamentablemente van a haber los apagones. Entonces nosotros dependemos mucho de Colombia. Si nosotros hacemos una comparación de enero hasta la fecha del año anterior y de este año, el año anterior se compró un promedio de 10 centavos del kilovatio hora. Este año se lo ha comprado a 8.5, pero el mercado eléctrico colombiano sabe que como nosotros ya entramos en esta recesión, ellos van a subir sus precios, y por eso fue la emisión de esta regulación a través de la CREG, que es el organismo que controla Colombia, el tema de la energía, en el que solamente disponen que nos vendan los térmicos más caros. Entonces, claro, eso es lo que hace presumir, especialmente a los actores políticos, que existen conflictos de intereses, porque de manera intencional se permitió todos estos años, a partir del año 2016, que no se hagan nuevas inversiones de energía eléctrica firme, porque esto en realidad les está favoreciendo a los privados térmicos, sea de Colombia o de cualquier parte que sea. O sea, esto es un negocio y la energía eléctrica es un negocio, pero el Estado debería considerar fuentes de generación, ya no solamente hidroeléctricas para no depender de un evento meteorológico, sino de fuentes de energía nuclear, que son energía 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, una gran potencia de energía que le brinde estabilidad al sistema, y que es mucho más barata la energía nuclear. Estamos hablando de 7.5 centavos el kilovatio hora, mientras que estos motores y estas otras centrales térmicas están a 14 centavos más el subsidio de combustible, que llegaría a los 21 aproximadamente. Claro, sería lindísimo producir energía con generación nuclear, pero no podemos ni siquiera hacerlo de manera fotovoltaica, por ejemplo. Ahí tenemos el proyecto del Aromo, donde se destinó a esa refinería, que solo lo veía Jorge Glass y no veíamos el resto de ecuatorianos a esa refinería, y ese terreno que se había destinado para un proyecto fotovoltaico hasta ahora no se concreta. Por ejemplo, eso es en los alrededores del terreno que está planeado. Del Aromo. Sí, en los alrededores. Pero una de las razones por las que no se haya iniciado la ejecución de obras es porque, a pesar de que se les emitió el título habilitante, todavía tiene que cumplir algunos requisitos burocráticos que exige el reglamento de la LOSPE. ¿Qué quiero decir con esto? Que bajo las actuales reglas del juego, ahuyenta a la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir rigurosas exigencias, no solamente en el aspecto ambiental, el uso adecuado del agua, terrenos, permisos y etcétera de cosas, sino porque por la lentitud con la que se mueve ese gran buque, ese gran Titanic que se llama Ministerio de Energía, y que está a 4 de las 6 escotillas hundidas. Entonces, si no se reforma la ley, si no se
pone a profesionales probos que conozcan del tema, que sean expertos para manejar estos campos, lamentablemente este problema va a ser recurrente. O sea, no es como dice el ministro de Energía, que solamente 3 años vamos a estar así. No, esto es permanente. ¿Cuándo va a dejar de ser permanente? El momento en que inicien la construcción. Entonces, la ciudadanía lo que va a hacer es preguntarles a los candidatos presidenciales y a todos los que aspiran a llegar al poder, ¿cuándo inician las obras del proyecto Cardenillo de 600 megavatios? ¿Cuándo inician las obras, la ejecución de Santiago de 2.400 megavatios en su primera etapa y 800 megavatios en su segunda etapa? ¿Cuándo nos instalan una central nuclear o una central a carbón que también viene a ser a costos bastante menores de los que yo mencioné con las térmicas? Y no solamente mencionar este tema, lamentablemente esto lo ha dicho el ministro, que a través de la fuente geotermia tenemos 22 volcanes activos y que con eso vamos a alcanzar la autonomía energética. Yo les recuerdo al ministro que cada unidad de 30 megavatios es por cada sitio y no tenemos un déficit de 30 ni 50 megavatios, sino de 1.220 según la última actualización. ¿Cómo mira, ingeniero Sebastián Rivadeneira, la posibilidad de que entre de una manera más activa el sector privado? A criterio de muchos técnicos en el área energética, esa es la solución más rápida, permitir, agilizar los procedimientos, las regulaciones para que la inversión privada, ni siquiera extranjera, sino nacional, que tiene muchísimo interés, pueda ejecutar la construcción, si es que es energía hidroeléctrica, de pequeñas centrales de 50, de 40, de 100 megavatios con su propio dinero y que el Estado le compre esa energía al privado, o que el privado en su área de acción pueda entregar esa energía a quien la demande. A ver, esto ya sucedió en el año 2013 cuando se emitió una regulación con tarifa favorable a las amistades del ministro que estuvo en ese entonces. Ya. 2 casos, por ejemplo, Hidrotopo con 30 megavatios, estoy hablando de la provincia de Tungurahua, el proyecto Puzuno que está en la provincia del Napo con alrededor de 40 megavatios, Hidrosierra 10 megavatios al lado de la central Agoyán. Entonces, ellos tienen tarifa preferente, capital 100% privado y tienen contratos fijos, porque en ese entonces se fijó reglas exclusivamente a favor de ellos. Que no digo que esté bien o que esté mal, sino que ayudó en algo, pero lamentablemente como se encuentra en este momento la ley, prácticamente va a ahuyentar a cualquier inversionista privado. Ahora, lo que sea extranjero o nacional. Ahora, se perdió una gran oportunidad en enero cuando se aprobó esta ley de la eficiencia energética y de no más apagones, porque con la firma de decretos o de leyes no es como se soluciona el tema. El tema se soluciona con la ejecución de obras, con la asignación de recursos, y en este caso tendrán que conformarse las figuras jurídicas necesarias para que den esta seguridad de que puedan conformarse consorcios, ya sea privados, porque lamentablemente veo que los privados no quieren trabajar con CELEG. Y el motivo que no quieran trabajar con CELEG es por la corrupción que ya se ha visto. O sea, eso es algo evidente. O sea, ¿qué empresario quiere meter dinero para que sea manejado por un funcionario público de manera alegre, de manera poco eficiente? Que eso lamentablemente es lo que pasa en las empresas públicas. Para poner un ejemplo, Hidroequinoccio aquí en la provincia de Pichincha. Entonces habían varios proyectos hidroeléctricos pequeños en la cuenca del Guayabamba y que los privados se metieron a trabajar. Empezaron las autoridades a manipular, a poner por designaciones políticas a gerentes cuando no tenían la capacidad técnica. Lo mismo está sucediendo ahora en CELEG. Este es lo que estoy hablando, por supuesto. Lo mismo está sucediendo y lo mismo va a seguir sucediendo, es decir, tenemos un problema recurrente. Entonces, tomando como analogía este padre de familia que usted mencionó, primero, este padre de familia tuviera más recursos para su familia si dejara de fumar. Es decir, dejar el hábito de la corrupción, y para eso tienen que cambiar de funcionarios. Y así se puede hablar de varias dolencias que tiene el país, como por ejemplo el desconocimiento de la tecnología nuclear, el desconocimiento de las fuentes a carbón, que son más o menos estuvo en el año 2023 a $260 la tonelada métrica de carbón. Este año está a 130.
Entonces es mucho más barata esa fuente y es tipo termoesmeraldas, pero en lugar de quemar combustibles fósiles que los pudiéramos exportar al mercado internacional e importar combustibles que tienen una sobreoferta. Lo mismo con el tema de la energía nuclear. Estados Unidos está construyendo 2 reactores nucleares en Ucrania, están en plena guerra. Estados Unidos está desarrollando reactores nucleares de 4ª generación, mucho más eficientes y mucho más seguros de los que ya verdaderamente existen. Brasil tiene generación nuclear casi 2.000 megavatios de potencia instalada. Entonces, imagínense si nosotros tuviéramos lo mismo aquí en el Ecuador, no estaríamos hablando sobre esta crisis. Corea del Sur tiene 25 reactores nucleares. Entonces, todos los procesos industriales que ellos tienen con sus compañías privadas le convierten en una potencia económica a nivel mundial. Nosotros no vamos a salir de la involución, retornaremos a 200 años atrás con los apagones. ¿Por qué? Porque no existe un plan claro. O sea, las autoridades en ningún momento han anunciado cuándo van a construir estos grandes proyectos. Tampoco han anunciado la ampliación de las subestaciones con mayor capacidad de transformación o la construcción de líneas. Plata, no tiene plata el Estado, ese es el principal argumento. Pero ahí es donde yo le indiqué, el momento que se optimizan los recursos empieza a aparecer el dinero. El momento en que se cambian las reglas del juego y se transparentan los recursos empieza a aparecer el dinero. El momento en que se brindan proyectos claramente establecidos, los privados van a llegar. Una forma de hacerlo, a través de una figura, tal vez un fideicomiso o alguna figura jurídica que brinde una garantía internacional. Se puede decir a un consorcio privado, ¿sabe qué? Aquí tengo el río Santiago, abro las ofertas, ¿quién quiere venir a construir bajo su riesgo y me ofrece la mejor tarifa de energía de generación? Por supuesto es un negocio, no va a costar a 2 centavos, quizás costará un poco más, pero es a riesgo y cuenta del inversionista privado. Entonces esa es la manera en cómo se debería incentivar. Pero la inestabilidad política y la falta de conocimiento de las actuales autoridades lamentablemente deja esto mucho que desear. O sea, por ejemplo, ellos están anunciando un plan de eficiencia energética. Primero, no se ha revelado cuál va a ser la estrategia, porque eso de decir consuma menos y va a pagar menos, la gente eso no va a sentir. O sea, las personas no es que desperdician la energía, la ciudadanía y la industria utilizan la energía que necesita. Entonces, si tanto están mencionando que van a reducir, todavía no se ha demostrado matemáticamente cuántos megavatios reducirán en la demanda pico, pero lo que yo sí recuerdo es que aproximadamente entre 40 a 45 megavatios mensuales crece la demanda en todo el país. Entonces, este tema de la eficiencia energética solamente durará unos meses, así como cuando se cambiaron los focos ahorradores por focos los focos incandescentes por ahorradores o los famosos lámparas fluorescentes. O sea, es algo parecido. Y he visto que están haciendo el incentivo de los vehículos eléctricos, del electromovilidad. Me parece fabuloso, está súper bien, pero primero debemos atender generación, transmisión y por supuesto hacerles más eficientes a las empresas distribuidoras que han aumentado sus pérdidas por recaudación. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son recomendaciones técnicas del ingeniero Sebastián Rivadeneira, experto en temas energéticos. Primero hemos pasado revista a este déficit de energía que enfrenta el país y luego a las acciones que se deberían tomar por parte del gobierno con mucha decisión política, con temas de confrontación directa a la corrupción, es decir, buscando que primen los intereses nacionales, no de grupos, y de una vez por todas ir garantizando lo que se denomina una soberanía energética, que quiere decir que nosotros seamos capaces de generar la energía que demandamos y no depender de terceros países, como en este caso Colombia, y que seguramente sabe esa necesidad que tenemos Colombia y puede inclusive dar un manejo político, si así lo quisiera, a esta necesidad apremiante del Ecuador. Ingeniero Sebastián Rivadeneira, muchas gracias por habernos atendido. Un placer, Freddy, y haberme dirigido a la audiencia, a esta maravillosa audiencia de Radio Exa. Yo creo que ustedes, los comunicadores sociales,
estos medios de comunicación, o sea, van a ayudar muchísimo a la ciudadanía para que tomen una decisión correcta de que los candidatos que deseen llegar al poder deberán tener un plan claro y definido de cómo salir de la crisis y no solamente ofrecer que van a construir, cuándo lo van a hacer y con qué dinero lo van a hacer. Muchas gracias, ingeniero Rivadeneira. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa y al volver nos encargaremos de analizar temas relacionados a la ciudad, a Quito, a la capital de la República, a los problemas que tiene la capital desde la perspectiva, desde la visión de uno de los concejales. Nos referimos a Michael Aulestia, que él tiene propuestas de mayor trabajo alrededor del tema de seguridad en la capital de la República. Vamos a ver qué nos dice. No se vayan, amigos. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad.